¡Hey! ¿Qué pasa? Soy Jay, bienvenidos. Muy buenas a todos, chicos, chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en Jay's Opinion, a un formato relativamente nuevo aquí en el canal, que ya llevo arrastrando en algunos vídeos y que por lo visto os está gustando bastante, que es los vídeos centrados en curiosidades de películas. La verdad, a mí me gusta porque hay muchas películas antiguas, o a lo mejor de ya hace unos años que por X o por Y yo no he visto, o que a lo mejor hace muchos años que no había visto y vuelvo a ver, y tengo siempre la espinita de querer comentarla, pero parece como que tenemos una fuerza que nos obliga a comentar solo las novedades y lo nuevo y ser el primero, y a mí en ese aspecto me la suda. Yo creé este canal para comunicarme y para exhibir mis hobbies y mis gustos, así que a partir de ahora, cuando haya alguna película o más antigua, o a lo mejor no tan novedosa, pero que me salga de las pelotas dar mi opinión al respecto o comentarla, voy a seguir este formato. Es decir, vamos a hablar de diferentes curiosidades de esas películas, ya que lo que es descubrirlas o hablarlas o tenerlas en cuenta como una novedad ya no va a ser posible. Y es que hoy es el caso de la película de La vida secreta de Walter Mitty, del año 2014, y dirigida por el propio Ben Stiller, que además es el protagonista de la misma. Esta película yo ya la vi en su momento, la vi en el cine porque me encanta Ben Stiller y porque noté un tono mucho más serio y más artístico cuando vi el tráiler en su momento, ¿no? Porque es una historia aparentemente, o no, directamente seria, como de evolución y crecimiento personal, en este caso de Walter Mitty, pero que mezclaba aspectos de CGI como muy locos al más puro estilo Marvel, ¿no? En los trailers podíamos ver a un tío saltando de un tren, de un helicóptero, peleando con un cocodrilo, escapando de la lava de un volcán en un todoterreno, no sé, no sabía exactamente por dónde iban a ir los tiros, y la verdad me gustó bastante, me parece una película muy, pero que muy bonita. Sí que es cierto que nunca he llegado a conectar al 100% con la peli, es decir, no me ha emocionado o no me ha tocado tanto la patatita como otras películas de un estilo similar, pero es innegable que a nivel visual, a nivel de historia y demás, para mí es una obra maestra, y por supuesto el uso de la banda sonora mediante José González, pues siempre es un extra que hace que me guste más aún el producto que estoy viendo. Quien no la haya visto, la recomiendo. No esperéis una película de humor porque no es lo que vais a encontraros, pese a que esté Ben Stiller por ahí en medio. Pero si queréis ver una película bonita, repito, de crecimiento personal, de lugares maravillosos, ya que está rodada en Islandia, en Groenlandia, o sea, la verdad, yo creo que la vais a disfrutar bastante y me lo tomaría más como un ámbito más artístico o así un poco más fuera de lo normal, fuera de lo común, nunca mejor dicho, pero que yo creo que os puede despertar ciertas cosas y os va a hacer reflexionar en otras. Y luego habrá gente que la vea y piense que es un puto coñazo. Bueno, eso es lo que hay. De esto no va el vídeo de hoy. Hoy va de comentar 16 curiosidades de la versión de La vida secreta de Walter Mitty del año 2014. Hay que decir que la idea original de esta película surgió a raíz de un relato corto publicado en el The New Yorker en el año 1939 por el autor James Thurber. A partir de ahí se creó esta película y otras versiones que comentaremos a lo largo de las curiosidades. Una de esas versiones es, por ejemplo, la que se puede disfrutar del año 1947, que fue, digamos, como la primera adaptación que yo sepa en pantalla de este relato corto. De hecho, por lo visto, aquí en España no se lleva, pero por lo visto en Estados Unidos, o al menos durante esas épocas, más o menos con el crecimiento de la sociedad, se llegó a instaurar la expresión "es un Walter Mitty" como algo común, algo coloquial que se comentaba por la calle cuando había gente, bueno, pues más bien ensoñadora o empanada o que se quedaba un poco en su mundo, ¿no? Es como, ¿te has marcado un Walter Mitty? Pues por lo visto dentro de la sociedad estadounidense estaba más o menos establecido. Aquí eso lamentablemente no ha llegado. En el momento de escoger un actor protagonista había diferentes opciones, no estaba Ben Stiller directamente como director y como actor principal, se barajaron a actores de la talla de Owen Wilson, Mike Myers o incluso Will Ferrell. La verdad es que son ya como una especie como de sectita de actores que siempre se mueven en el mismo círculo de películas y demás, y bueno, también hubiera estado bien, lo que yo creo que Ben Stiller, además de director, como actor se la saca bastante. Hay que decir que la película finalmente llegó de la mano de 20th Century Fox, pero las licencias hasta el año 2005 o así, no me acuerdo exactamente, pertenecían a la Paramount, los cuales no querían perderlas de ninguna manera e iniciaron un proyecto a correprisas, como para que viesen que estaban trabajando en la franquicia y que no podían arrebatársela, el cual iba a estar protagonizado por Owen Wilson y por Scarlett Johansson. Finalmente, tal y como podéis ver, no se llegó a nada. Al final la licencia quedó libre, la pilló 20th Century Fox
y surgió lo que podemos disfrutar a día de hoy. De hecho, Owen Wilson se desentendió un poco y hasta donde se sabe, creo que Scarlett Johansson ni siquiera se le llegó a comunicar la idea de que saliera en esta peli, así que queda como anécdota. Claro, este relato es del 1939, tal y como os comento, ha habido diferentes momentos en los cuales casi se lleva a cabo esta peli, que si 2004, que si la versión de 1947, pero es que en 1994 estuvo muy pero que muy cerca de llevarse a cabo al final una adaptación al cine de este relato y el protagonista de la misma iba a ser nada más y nada menos que Jim Carrey, pero fue otro proyecto que no se llevó a cabo. De hecho, este proyecto de 1994 ya tenía un director pensado, que era Ron Howard, pero al igual que Jim Carrey, terminaron aceptando otros proyectos y esto se quedó en un plano así más olvidadizo que no llevó a ningún lado. Pero es que la cosa no queda ahí. Al igual que se habían barajado diferentes directores para la última versión, para esa versión del 94 también había habido otros directores que también estuvieron bastante cerca de llevarlo a cabo, como Mark Waters o el mismísimo Steven Spielberg. La verdad, no voy a mentir, me hubiera gustado ver esta versión de Walter Mitty recreado por Steven Spielberg. Podría haber sido eso una auténtica joya, más de lo que es a día de hoy, aunque sí que considero eso, que no llega al nivel de obra maestra, pero porque a lo mejor el ritmo es un poco lento o no todo el mundo a lo mejor va a conectar con el estilo de historia que ha contado Ben Stiller, pero aún así hubiera molado muchísimo. Y es que, ya os digo, la gran mayoría de curiosidades son intentos de que este proyecto se llevara a cabo. De hecho, en 2010, Sacha Baron Cohen, sí, Ali G, fue escogido para el papel de Walter Mitty, él lo aceptó y por X o por Y, pues al igual que las otras veces, no se llevó a cabo, se olvidó el proyecto y entonces Sacha pues se fue a hacer otra cosa, pero que había confirmado y que quería hacer de Walter Mitty, eso os lo puedo decir aquí mismo y ahora. Hay que decir que Ben Stiller le dio un toque contemporáneo a la película, a la obra, al relato, a la historia de Walter Mitty. Ya comentaremos un poco por dónde iban los tiros, pero claro, en este caso Ben Stiller lo adaptó a las nuevas tecnologías, a la nueva sociedad. De hecho, como podéis saber, Walter Mitty dentro de la película, por un lado, es el encargado de los revelados, de las fotografías, de una revista, que es la revista Life, y es el encargado, digamos, de que las fotos de la portada estén listas, pero claro, es un tío que se encarga de fotografías en papel en una época en la que ya el mundo digital estaba solapándolo todo, y por otra parte es un solterón de 40 y pico años que su única vía para acercarse más o menos al sexo femenino son las aplicaciones de citas digitales y demás. O sea, es que el tío es un poco parado, entonces normal que siempre se le vaya la olla y esté un poco en su mundo. Pues esas fueron las diferentes adaptaciones en el ámbito contemporáneo que realizó Ben Stiller. De hecho, el propio Ben Stiller ha confesado que todo el ámbito de las citas por internet no le pareció muy difícil de rodar y de introducirlo, digamos, en lo que es la película, porque él se considera muy inútil en ese aspecto. A día de hoy dice que está muy contento de estar casado y que tener una familia creada ya con 40 y pico, en el momento que se rodó esta película, ahora ya es más mayor, porque realmente dice que se le da fatal lo que es el contacto con la gente por el ámbito digital o de internet, y que él considera que si hubiera tenido que ligar con 40 y pico años por una de estas aplicaciones, hubiera sido bastante similar a la misma manera de proceder que tiene Walter en la película, así que ambos un desastre. Quien haya visto la película sabrá que Walter Mitty a lo largo del film tiene que perseguir al personaje interpretado por Sean Penn a lo largo del globo en busca de una fotografía. Dentro de esos viajes viajará pues a Afganistán, a Groenlandia, etcétera, etcétera, e incluso Islandia. ¿Qué ocurre aquí? Dato estúpido, pero todas las escenas que supuestamente fueron rodadas en Groenlandia, o que están en Groenlandia en la película, realmente fueron rodadas en Islandia. Ahí el dato. Hay que recordar que al igual que en la película se muestra cómo la revista Life, después de miles de años siendo una de las revistas más importantes del mundo, cierra su edición en papel y se pasa al ámbito digital, hay que recordar que la propia revista Life, la real, la que nació en el año 1936, en el año 2007 publicó su último número en papel y a día de hoy solo se puede conseguir o solo se puede disfrutar de ella en un ámbito digital. Así que la realidad siempre supera la ficción. Hay un momento de la película en la cual Walter bromea con un piloto de un helicóptero medio borracho en Groenlandia y este dice que en Groenlandia solo hay 8 personas que viven. Es curioso porque en la película Walter Mitty, cuando está ahí en Groenlandia, solo interactúa con 8 personajes. Cuando antes hemos hablado de que Ben Stiller se había puesto en un ámbito así más contemporáneo y demás, hay que recordar que casi ninguna, por decir ninguna adaptación del relato corto de Walter Mitty realmente están inspirados en los mismos hechos, simplemente se centran en el carácter ensoñador del personaje, ¿no? Porque, por ejemplo, la versión del 47, si no voy equivocado, hablaba de un tío
que se encargaba de editar una revista pulp y que se ve envuelto en una trama de femme fatal, robo de joyas, nazis, o sea, absolutamente nada que ver con la historia del Walter Mitty de 2014, simplemente que a ambos se les iba un poquito la perola. Y bueno, básicamente la última curiosidad era exactamente lo que acabo de comentar, que es que la versión del relato corto no tiene absolutamente nada que ver con ninguna de las versiones que se han hecho a día de hoy, ni la del 47, ni la del 2014, ni la que se iba a hacer en el 94, ni el 2010, ni nada. Repito que lo único que tomaron como referencia es el nombre del personaje y su carácter ensoñador o su manera de quedarse empanado, porque luego el contexto que le envuelve, ya os digo, uno iba para allá, otro para acá, historia pulp, y aquí tenemos un slice of life de un tío que trabaja en una revista que se va a ir en la mierda y encima no puede ligar, ni tiene pasta, bueno, un pringaete, así que madre mía, vaya historia. Lo sé, puede ser que no sea la película más atrayente del mundo, pero repito, si os gustan las historias un poquito más serias, que se acercan levemente a la patata, de superación y que tienen un ámbito, una edición y un rodaje un pelín más artístico, más audiovisual en cuanto a lo que es la música, el entorno, los paisajes, el tono de la imagen, los filtros, Walter Mitty o La vida secreta de Walter Mitty creo que puede gustaros. Así que nada, chicos, ahora que ya sabéis lo que pienso sobre precisamente esto, La vida secreta de Walter Mitty, y tú, concretamente tú,